no desde el precio. Bienvenido al programa Construcción de Riqueza y Educación Financiera desde cero. Este no es simplemente un curso sobre dinero. Es un proceso de transformación personal diseñado para ayudarte a desarrollar una nueva forma de pensar, decidir y actuar frente a tus finanzas. A lo largo de este recorrido aprenderás a comprender el verdadero valor del dinero, fortalecer tus hábitos financieros, construir una base económica sólida, gestionar inteligentemente tus ingresos, eliminar creencias limitantes, desarrollar tu mentalidad de crecimiento y conocer las herramientas que utilizan las personas financieramente exitosas para crear patrimonio sostenible en el tiempo. Cada clase ha sido diseñada para llevarte paso a paso, desde los conceptos más fundamentales hasta estrategias más avanzadas de ahorro, inversión, protección patrimonial y generación de riqueza. Independientemente de tu situación actual, recuerda que toda gran fortuna comenzó con una decisión: aprender. Hoy estás dando ese primer paso. Mantén una mente abierta. Participa activamente en los ejercicios de clase y permítete crecer durante este proceso. La riqueza no se construye de la noche a la mañana. Se construye con conocimiento, disciplina, visión y acciones consistentes. Este programa te brindará las herramientas, pero el verdadero cambio dependerá de tu compromiso. Bienvenido al inicio de una nueva etapa de tu vida financiera. El mejor momento para comenzar fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. Durante esta clase entenderemos el dinero, qué es, por qué existe y cómo funciona realmente. Cambiaremos tu forma de ver el dinero para empezar a tomar el control. Soy Ernest Buiza y vamos a darle. El problema no es que no tengas dinero. El problema es que no entiendes qué es el dinero. Y mientras eso no cambie, puedes ganar más, trabajar más, esforzarte más, y aún así seguir exactamente en el mismo lugar. Porque si no entiendes las reglas del juego, no importa cuánto juegues, no vas a avanzar. Quiero que imagines a alguien muy común. Podría ser alguien que conoces, o incluso podría ser tú. Se llama Carlos. Carlos trabaja todos los días, se levanta temprano, cumple con su horario, hace lo que le toca. Es responsable, no es alguien flojo, no es alguien desordenado en apariencia. A fin de mes recibe su sueldo y ese día se siente bien. Hay alivio, hay una sensación de control. Dice: ahora sí, ahora estoy tranquilo. Pero ese momento dura poco, porque empiezan a salir los pagos, alquiler, comida, transporte, algún gasto inesperado que no esperaba en el plan. Y sin darse cuenta, el dinero empieza a desaparecer. Carlos no lo gasta en lujos, no está viajando, no está comprando cosas extravagantes, está viviendo una vida normal. Pero llega un punto en el mes donde vuelve a mirar su cuenta y no hay nada, ya no hay casi nada. Y ahí aparece una sensación incómoda. No solo es preocupación, es confusión, porque él siente que hizo todo bien. Trabajó, cumplió, se esforzó. Entonces se hace una pregunta que probablemente has escuchado antes: ¿en qué momento se fue mi dinero? Y como no tiene una respuesta clara, llega a una conclusión automática: necesito ganar más. Entonces busca horas extra, o piensa en cambiar de trabajo, o en conseguir un ingreso adicional. Y durante un tiempo eso funciona. Gana más dinero, pero algo curioso pasa.
su vida no cambia tanto como esperaba. Porque ahora gana más, pero también gasta más. Y vuelve al mismo punto. Mismo ciclo, misma sensación, diferentes números, pero misma realidad. Y sin darse cuenta pasan años, trabajando más, ganando más, pero sin avanzar realmente. Lo interesante de esta historia es que no es especial, no es un caso aislado, no es un error raro. Es lo normal. La mayoría de las personas vive exactamente así. Trabajan por dinero, reciben dinero, gastan dinero y repiten el ciclo. Pero en ningún momento se detienen a entender qué es realmente lo que están usando todos los días. Nos enseñan a trabajar, pero no nos enseñan a entender el dinero. Nos enseñan a gastar, pero no nos enseñan a gestionar. Nos enseñan a producir, pero no a pensar en valor. Y ahí está el problema. Porque cuando no entiendes algo, solo puedes reaccionar ante eso. No puedes controlarlo. Por eso muchas personas sienten que el dinero se les va, como si fuera algo externo, como si no dependiera de ello. Pero no es que el dinero desaparezca, es que nunca entendieron cómo funciona. Y cuando no entiendes cómo funciona algo, terminas repitiendo patrones sin darte cuenta. Quiero que te quedes con una sola idea. Una idea que va a cambiar todo lo que viene después. El dinero no es riqueza. El dinero es una herramienta. No es el objetivo, es el medio. No es el fin, es el puente. El dinero es simplemente la forma en la que el valor se mueve. Y te lo repito de otra manera para que te lo integres bien. No tienes dinero, tienes acceso a valor. Cuando entiendes esto, todo cambia, porque dejas de perseguir dinero y empiezas a entender cómo se genera y se intercambia el valor. Vamos a bajarlo a tierra, desde cero, sin complicarlo. El dinero es esencia, es un acuerdo entre personas, un acuerdo que dice, esto que te estoy entregando representa valor. Pero ese acuerdo no siempre existió. Antes las personas intercambiaban directamente lo que tenían. Yo tenía algo, tú tenías algo, y hacíamos un intercambio. Eso se llama trueque. El problema es que el sistema tenía una limitación muy fuerte. Para que funcione, yo tenía que querer exactamente lo que tú ofrecías. Y tú tenías que querer exactamente lo que yo ofrecía, al mismo tiempo. Y eso casi nunca pasa. Ahí es donde aparece el dinero, como una solución. El dinero permite separar el intercambio en dos partes. Primero, tú entregas valor y recibes dinero. Después, usas ese dinero para obtener lo que tú necesitas. Eso simplifica todo. Pero además, el dinero cumple 3 funciones clave. Primera, es un medio de intercambio. Te permite comprar sin tener que negociar directamente lo que produces. Segunda, es una unidad de medida. Te permite comparar. Saber si algo es caro, barato, si vale la pena. Sin eso, tomar decisiones sería caótico. Tercero, es una reserva de valor. Puedes guardar ese valor para usarlo después. Ahora, hay algo más profundo que casi nadie ve. El dinero está directamente conectado con tu vida, con tu tiempo. Cuando trabajas, no solo trabajas.
Estás transformando tiempo en dinero. Estás tomando horas de tu vida y convirtiéndolas en una forma intercambiable de valor. Por eso cuando gastas dinero, no solo estás gastando dinero, estás gastando tiempo de tu vida que ya no va a volver. Y eso no es para que te sientas mal, es para que tomes conciencia, porque cuando entiendes esto, empiezas a pensar diferente. No desde el precio, sino desde el valor real. Imagina que el dinero es como un idioma universal. Así como usamos palabras para comunicarnos, usamos dinero para comunicar valor. Cuando tú pagas algo, no solo estás entregando billetes o haciendo una transferencia. Estás diciendo algo. Estás diciendo, esto que estoy recibiendo vale lo que estoy entregando. Ahora imagina intentar vivir en un país donde no entiendes el idioma. Escuchas palabras, pero no sabes qué significan. Intentas comunicarte, pero no puedes. Tomas decisiones, pero sin entender realmente lo que está pasando. Te sentirías perdido, dependiente, confundido. Eso es exactamente lo que le pasa a la mayoría de las personas con el dinero. Lo usan todos los días, pero no entienden el idioma. No entienden qué están diciendo cuando gastan. No entienden qué están aceptando cuando ganan. No entienden cómo se está moviendo ese valor. Y cuando no entiendes un idioma, no puedes usarlo bien. Solo reaccionas, improvisas, te equivocas más de lo necesario. Pero cuando empiezas a entenderlo, cuando empiezas a hablar el idioma del dinero, deja de ser alguien que simplemente lo usa y empiezas a ser alguien que lo dirige. Hace un momento vimos algo que parece simple, pero no lo es. Que el dinero no es riqueza, es una herramienta. Y más importante aún, no es algo que tienes, es algo que representa valor. Ahora quiero que lleves esa idea un paso más allá. Sí, el dinero es una herramienta. Entonces no funciona solo. Funciona dentro de un sistema. Y aquí es donde la mayoría de las personas se pierde, porque entienden el dinero como algo aislado, pero no entienden el sistema en el que el dinero vive, se mueve y se transforma. Y lo que vamos a hacer ahora es abrir ese sistema, para que no solo entiendas el dinero, sino que entiendas cómo funciona todo lo que hay detrás. Imagina el dinero no como algo estático, sino como algo en movimiento constante, porque esa es la primera clave. El dinero no está hecho para quedarse quieto, está diseñado para circular. Porque el dinero es la forma en la que el valor se mueve dentro de una sociedad, y una sociedad funciona cuando el valor fluye. Si el valor se detiene, la actividad se detiene. Entonces, pensemos en esto paso a paso. Primero, alguien genera valor. Puede ser a través de trabajo, de un producto, de un servicio, de una habilidad. Ese valor no aparece de la nada. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere conocimiento, energía. Pasamos al segundo punto. Ese valor es intercambiado, pero en lugar de intercambiarlo directamente por otra cosa, se intercambia por dinero. Y aquí el dinero entra como intermediario. Donde llegamos al tercer punto. Ese dinero no se queda ahí, se vuelve a usar.
se convierte nuevamente en otro intercambio. Y así, el ciclo continúa. Esto es importante entenderlo. El dinero no es el final del proceso. Es el punto intermedio de un ciclo. Ahora aquí aparece algo clave. Si el dinero es el resultado que genera valor, entonces tu relación con el dinero depende directamente de tu relación con el valor. Y aquí es donde se rompe la lógica común, porque la mayoría de las personas se enfoca en cómo gano más dinero. Pero la pregunta estructural correcta es, ¿cómo genero más valor? Porque el sistema no responde al dinero, responde al valor. El dinero es solo una consecuencia visible de ello. Ahora llevemos esto al sistema actual. Hoy el dinero no se mueve físicamente en la mayoría de los casos. Se mueve como información, como registros, como números que cambian dentro de una red. Cuando tú recibes dinero, lo que realmente ocurre es que el sistema actualiza un registro a tu favor. Cuando pagas, ese mismo sistema actualiza ese registro en contra. No estás moviendo billetes, estás moviendo información. Y eso hace que todo sea más rápido, pero también más invisible. Y aquí hay una consecuencia importante. Mientras más invisible es algo, menos consciente eres de ello. Y mientras menos consciente eres, menos control tienes. Por eso es más fácil gastar, pero más difícil darte cuenta de cuánto estás gastando realmente. Ahora vamos a conectar todo esto, porque hasta ahora no son temas separados, son parte de una misma secuencia. Primero, el origen. El dinero nace como una solución a un problema. El problema del trueque. La imposibilidad de intercambiar valor de forma eficiente. Entonces aparece el dinero como una herramienta para facilitar ese intercambio. Ese es el punto de partida. Segundo, la naturaleza. El dinero no es riqueza, es representación de valor. Es un medio, un lenguaje, un puente. Eso define cómo debemos entenderlo. No como algo que acumulas, sino como algo que usas dentro de un sistema. Tercero, el funcionamiento actual. Ese sistema evoluciona, se digitaliza, se vuelve más rápido, más eficiente, pero también más complejo. Y aquí está la cadena completa. El problema crea el dinero. El dinero permite intercambio. El intercambio genera flujo. El flujo sostiene la economía. Y la economía influye en tu vida diaria. Tú no estás fuera de ese sistema. Estás dentro de él todo el tiempo. Cada ingreso, cada gasto, cada decisión es parte de ese flujo. Y cuando no entiendes esa cadena, solo participas, pero no decides. Imagina que la economía es como un cuerpo humano. El dinero es la sangre. La sangre no es el cuerpo, pero sin sangre, el cuerpo no funciona. La sangre transporta lo necesario: oxígeno, nutrientes, energía. El dinero hace lo mismo, transporta valor. Ahora piensa esto. Si la sangre circula bien, el cuerpo funciona. Si se bloquea, aparecen problemas. Si se detiene, el sistema colapsa. Lo mismo pasa con el dinero. No se trata solo de cuánto hay, sino de cómo circula. Y tú eres parte de ese cuerpo. Tus decisiones afectan ese flujo, aunque no lo veas. Imagina una ciudad. Las carreteras no son el destino, son el medio para llegar a los destinos. El dinero funciona igual.
No es lo que quieres, es lo que te permite llegar a lo que quieres. Ahora, si no entiendes cómo funcionan las rutas, puedes moverte, pero te pierdes, te das vuelta, tardas más. Eso es lo que pasa muchas veces con las personas. Se mueven económicamente, pero sin dirección, sin mapa, sin llegar a entender el sistema. Piensa en un marcador de un juego. El marcador no es el juego, pero te dice cómo va el juego. El dinero es un marcador de valor. Te indica cuánto valor estás generando y cuánto estás consumiendo. Pero mucha gente se enfoca en el marcador y se olvida del juego. Quieren subir el número sin mejorar lo que están haciendo, y eso no funciona a largo plazo. Ahora llevemos todo esto a la realidad, sin ejemplos específicos, solo observación. La mayoría de las personas interactúa con el dinero todos los días, pero desde la superficie. Reciben dinero y automáticamente lo asignan, sin cuestionarlo demasiado, sin analizar el valor detrás. Toman decisiones rápidas, muchas veces emocionales, porque el sistema lo permite. Todo es inmediato, todo es fácil. Pagas con un clic, compras sin fricción, consumes sin pensar demasiado. Y eso genera un efecto silencioso. Pierdes conexión con el valor. Porque ya no ves el dinero como tiempo, ni como esfuerzo, ni como intercambio. Lo ves como algo disponible. Y cuando algo se percibe como disponible, se usa sin estrategia. Otro comportamiento común es confundir ingreso con progreso. Pensar que ganar más automáticamente mejora tu situación. Pero dentro del sistema, si no cambias cómo interactúas con el dinero, el resultado tiende a repetirse. Porque el sistema no cambia por ti. Tú tienes que cambiar dentro del sistema. Y aquí es donde empieza algo importante. Porque ahora ya no estás viendo el dinero como antes. Ahora empiezas a ver el sistema en el que siempre has estado, pero nunca habías entendido. Todo lo que hemos visto hasta ahora no es teoría, no es algo que pasa en la economía o en otras personas. Está pasando ahora mismo en tu vida. Cada vez que recibes dinero, cada vez que decides gastar, cada vez que dices, no sé en qué se me fue. El sistema del que hablamos no está afuera, estás dentro de él, todos los días. Y lo más importante, estás tomando decisiones dentro de ese sistema, aunque no te des cuenta. Ahora vamos a hacer algo incómodo, pero necesario. Vamos a ponerle rostro a todo esto. Luis, de 29 años, trabaja en una empresa administrativa. Gana aproximadamente 1.500 al mes. Es responsable. No tiene deudas grandes. No lleva una vida de lujos. Cada mes recibe su sueldo y siente alivio. Pero su patrón es siempre lo mismo. La primera semana paga alquiler. Segunda semana, supermercado, transporte, servicios. La tercera semana, algunos gastos pequeños, salidas, compras menores. La cuarta semana, se centra en ajustarse. Luis no siente que gasta mucho. De hecho, si le preguntas, te dice, no gasto en casi nada grande. Ese es el punto. No son los grandes gastos, son los pequeños acumulados. El error que aparece aquí es que Luis nunca conecta su dinero con su tiempo. Para él, 100 o 50 es poco, pero nunca se pregunta, ¿cuántas horas de mi vida representa esos 50 o esos 100? Por lo cual tiene consecuencias. A fin de mes, llega sin dinero. Tiene esa sensación de estancamiento, frustración silenciosa. Y lo más importante, no entiende por qué. Ahora conectemos todo esto con el concepto. Luis usa dinero.
pero no entiende el valor que hay detrás de ese dinero. María tiene 24 años, trabaja en ventas, gana comisiones variables. Un día entra a una tienda, ve algo que le gusta. No lo necesita, pero piensa, no está tan caro, y lo compra. Días después, no lo usa, ni siquiera le genera satisfacción. Solo fue emoción del momento. ¿Cuál fue el error? María tomó decisiones desde el impulso, no desde el valor. Confunde deseo momentáneo con valor real, el cual llevó a una consecuencia: dinero gastado sin retorno, acumulación de cosas innecesarias y algo más profundo: pérdida de conexión con el significado del dinero. Ahora conectemos esto con la clase. El dinero deja de ser herramienta y se vuelve reacción emocional. Ahora vayamos con Andrés. Tiene 35 años. Gana 5,000 mensuales, muy por encima del promedio. Desde afuera parece que le va muy bien. Tiene buen celular, buen auto, sale seguido, pero su realidad es otra. Tiene múltiples pagos: tarjetas de crédito, créditos de consumo, gastos elevados. A fin de mes, está igual que Luis, o peor aún. ¿Cuál fue el error que cometió? Confundió ingreso con riqueza. Cree que ganar más automáticamente significa estar mejor, pero su sistema interno no cambió, el cual llevó a una consecuencia: dependencia constante del ingreso, estrés financiero oculto y una trampa peligrosa. Más ingreso le llevó a más gasto, y esto a la misma situación. Conectemos este caso con la clase. No entendió el sistema, solo aumentó los números dentro del mismo sistema. Tenemos a Rosa, una mujer de 41 años. Nunca aprendió de dinero. Trabajó toda su vida, pero sin estructura financiera. Todo lo que gana, lo usa. Nunca guarda, nunca planifica. No porque no quiera, sino porque nunca entendió cómo. ¿Cuál fue el error? No vio el dinero como reserva de valor, solo como algo que entra y sale. La consecuencia de este caso es que no tiene respaldo. Cualquier problema lo desestabiliza. Vive en constante vulnerabilidad. La conexión de la situación de Rosa con la clase es que el sistema existe, pero ella nunca aprendió a usarlo. Vamos por el último ejemplo. Diego, de 27 años. Gana 1,200. No es un sueldo alto, pero hace algo distinto. Cada vez que gana dinero, se hace una pregunta: ¿qué valor estoy generando? ¿Y cómo estoy usando ese valor? No gasta impulsivamente. No deja todo al azar. No significa que no gaste, significa que decide. Para este caso, ¿cuál es el error? No hay error fuerte aquí, pero sí hay algo clave: conciencia. Por lo cual pasamos a la consecuencia. Tiene control, tiene claridad y empieza a construir. Ahora conectemos esto con la clase. No gana más, pero entiende mejor. Y eso cambia todo. Ahora comparemos las distintas realidades. Primera comparación: Luis versus Diego. Luis gana 1,500. Diego gana 1,200. Luis gasta sin analizar. Diego decide con intención. ¿Y cuál es el resultado de estos casos? Luis termina en cero. Diego empieza a construir. ¿Por qué ocurre todo esto? No es el ingreso, es la relación con el dinero. Ahora comparemos a Andrés y Rosa. Andrés gana mucho, Rosa gana poco. Ambos viven al día. Diferentes contextos, pero mismos resultados. ¿Por qué? Porque ninguno entiende el sistema. Uno desde el exceso, otro desde la falta. Pero el problema es lo mismo.
Ya hemos visto casos, hemos visto las comparaciones. Ahora, identifiquemos los errores más comunes que existen. Por lo cual, el número 1, pensar que el problema es el ingreso. Mucha gente cree que si ganara más, estaría mejor. Pero la realidad es otra. Sin cambio de comportamiento, el resultado siempre se va a repetir. Error número 2. No conectar dinero con tiempo. Creen que 20, 50, 100 es poco. Pero la realidad, ese dinero es tiempo de vida y se va acumulando. Error número 3. Gastar desde la emoción. Creen, lo merezco. Pero ¿cuál es la realidad? Toman decisiones impulsivas, sin un valor real. Error número 4. No entender el sistema. Creen que el dinero es solo tener o no tener. Pero la realidad es que es flujo. Esa estructura son decisiones. Error número 5. Confundir movimiento con progreso. Creen que porque el dinero se mueve, están avanzando. Pero la realidad es que puedes mover dinero y no construir nada. ¿Por qué pasa todo esto? No es por falta de inteligencia. Es una mezcla de factores. Primero, son los hábitos. Las personas repiten lo que siempre han hecho, sin llegar a cuestionar. Segundo, las creencias. Gastar es normal. El dinero se disfruta mientras alcanza. Tercero, el entorno. Si todos hacen lo mismo, parece correcto. Cuarto, falta de educación. Nadie les enseñó a entender el dinero, solo a usarlo. Y cuando juntas todo eso, obtienes comportamiento automático. Por lo cual, si esto no cambia, el resultado es claro. A nivel financiero, trabajas pero no construyes. A nivel emocional, hay estrés, ansiedad, sensación de no avanzar. Y a nivel de futuro, dependencia, sin libertad, sin margen de decisión. Y lo más peligroso es que esto puede durar años sin que te des cuenta. Por lo cual, durante todo este programa, vamos a ir de 0 a 100 para que tú puedas cambiar todo el comportamiento, manejo y administración de dinero. Y de esta manera alcanzas la libertad financiera o lo que tú más deseas, control total del dinero. Hasta ahora has entendido algo que la mayoría de las personas nunca se detiene a ver. Entendiste qué es el dinero, por qué existe y cómo funciona realmente. Pero hay algo que necesitas tener muy claro ahora. Entender esto no cambia tu vida. Aplicarlo sí. Porque puedes salir de esta clase con claridad y en 3 días volver exactamente a lo mismo. Mismos hábitos, mismas decisiones, mismo resultado. El conocimiento sin acción no transforma nada. Y este es el momento donde se rompe esa inercia. No mañana, no cuando tengas más dinero. Hoy. Vamos a hacerlo simple, ejecutable, real. Esto es lo que tienes que hacer a partir de hoy. No es teoría, es práctica directa. Paso 1. Registrar todo lo que pasa con tu dinero. Desde hoy, absolutamente todo. Cada gasto, cada ingreso, no importa si es simple o pequeño. ¿Por qué? Porque lo que no ves, no puedes controlar. Y ahora mismo, la mayoría de las personas no tiene claridad real de su dinero. Cree que sabe, pero no sabe. Paso número 2. Traducir dinero a tiempo. Cada vez que registres un gasto, haz algo adicional. Pregúntate, ¿cuántas horas de mi vida representa esto? No lo hagas exacto, hazlo un aproximado, pero hazlo, porque esto cambia la percepción completamente.
Paso número 3. Clasificar sin justificar. Cuando registres cada gasto, clasifícalos. 3 categorías simples: necesario, útil, prescindible. Pero aquí está la regla importante. No te justifiques. No inventes razones para hacer algo que parezca necesario. Sé honesto. Paso número 4. Observar, no cambiar aún. Esto es clave. Durante los primeros días, no intentes cambiar todo. Solo observa. Porque si intentas cambiar sin entender, vas a volver al mismo patrón. Primero conciencia, después decisión. Paso número 5. Detectar patrones. Después de esos días, empieza a ver dónde se va realmente tu dinero, qué decisiones repites, qué gastos no tienen valor real. Y aquí es donde ocurre el primer gran cambio. No cuando ganas más, sino cuando ves claramente. Ahora, hay cosas que evitar. No confiar en tu memoria. No registres solo lo grande. No maquillar números. No hacer un día y el otro no. ¿Qué esperamos al inicio? ¿Incomodidad? Claro que sí. Porque vas a ver cosas que no habías visto. Pero esa incomodidad es exactamente lo que necesitas. Vamos a hacer algo ahora mismo. No después, no mañana. Ahora, en este momento, puedes pausar el video. El objetivo es que tomes conciencia inmediata del valor real de tu dinero. Te diré los pasos y tú los vas ejecutando. Paso número 1. Piensa en los últimos 3 gastos que recuerdes. No los más grandes, los más recientes. Paso número 2. Anótalos mentalmente en tu celular o un blog que tienes a mano. ¿Qué fue? ¿Cuánto costó? Paso número 3. Responde. ¿Cuántas horas de trabajo representa? No lo pienses mucho. Estímalo. Paso número 4. Ahora hazte esta pregunta. ¿Lo volvería a pagar sabiendo lo que representa en mi vida? Porque a este punto ya sabes ese dinero o esa cantidad de dinero, cuánto de vida corresponde. Con este ejercicio, ¿qué esperamos? ¿Cuál es el resultado esperado? No es que dejes de gastar, es que empieces a ver diferente. Que el dinero deje de ser solo un número y empiece a tener significado. Ahora quiero proponerte algo. Un reto simple, pero poderoso. Se trata de un reto de 5 días. Durante los próximos 5 días vas a hacer esto. Primero, registrar todos tus gastos. 2. Convertir cada gasto en horas de trabajo. 3. Clasificar cada gasto. Necesario, útil, prescindible. ¿Qué vamos a medir? ¿Cuánto gastas realmente? ¿En qué lo gastas? ¿Cuánto de eso tiene valor real? Donde observaremos lo siguiente: patrones repetidos, gastos automáticos, decisiones impulsivas. Para el cual tenemos que tener una regla clave: no cambiar aún, solo observar con total honestidad. En este punto vamos a resumir toda la clase. Yo quiero que te quedes con todo esto, estos 5 puntos fundamentales de la clase. 1. El dinero no es riqueza, es una herramienta. 2. Representa valor, específicamente tu tiempo. Número 3. El problema no es cuánto ganas, es cómo lo usas. 4. Si no ves tu dinero, no lo controlas. Por último, la conciencia es el primer paso para el gran cambio. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo consciente. Hay algo que casi nadie te dice. Tu vida financiera no cambia cuando ganas más.
cambia cuando empiezas a pensar diferente. Cada decisión que tomas con el dinero es una decisión sobre tu vida, sobre tu tiempo, sobre tu energía, sobre tu futuro. Y hasta hoy, probablemente muchas de las decisiones fueron automáticas, sin intención, sin claridad. Pero eso ya cambió, porque ahora sabes algo que antes no sabías. Ahora ves el dinero diferente, no como algo que aparece y desaparece, sino como algo que puedes dirigir. Y aquí es donde todo empieza. No cuando tengas más, sino cuando decides usar mejor lo que ya tienes. Y recuerda, el dinero no cambia tu vida. La forma en la que entiendes y lo usas, sí. Te veo en la clase número 2, que este viaje recién empieza. Y recuerda que son 23 sesiones. Bienvenidos. Hoy veremos cómo funciona realmente el dinero, su creación, inflación y pérdida de valor. Hoy entenderás que el dinero no es lo que crees, cómo se crea, por qué pierde valor y cómo eso afecta a tu vida. Soy Ernest Luth y ahora empieza lo importante. Empecemos por donde el dinero no es lo que crees, y eso lo cambia todo. Hay una verdad incómoda que la mayoría de las personas nunca cuestiona. El dinero que tienes hoy no vale lo mismo que mañana. Y no estoy hablando de que lo gastes mal. No estoy hablando de que alguien te lo quite. Estoy hablando de algo mucho más silencioso. Algo que ocurre incluso cuando haces todo bien. Puedes trabajar, ahorrar, ser disciplinado y aún así estar perdiendo dinero sin darte cuenta. Y aún así estar perdiendo valor sin darte cuenta. Quiero que te imagines a una persona. Podría ser alguien que conoces. O incluso podría ser tú en otro momento. En esta historia se llama Andrés. Andrés es responsable. Desde joven entendió algo que muchos repiten. Hay que ahorrar para el futuro. Así que lo hizo. Cada mes, sin falta, separaba una parte de su dinero. No lo gastaba, no lo tocaba. Mientras sus amigos salían, él guardaba. Mientras otros se endeudaban, él evitaba hacerlo. Pasaron los años. 5, 10, incluso más. Y un día, Andrés decide usar ese dinero. Tal vez para algo importante. Comprar algo grande, invertir o simplemente darse un gusto que sintiera merecido. Y ahí ocurre algo que no esperaba. Se da cuenta de que ese dinero no alcanza como él pensaba. No porque haya gastado, no porque alguien se lo haya quitado, sino porque el mundo cambió mientras su dinero se quedó quieto. Los precios subieron, las cosas cuestan más y la vida es más cara. Y en ese momento Andrés siente algo difícil de explicar. Hizo lo correcto, pero el resultado no fue lo que esperaba. Y lo más fuerte de todo es que nadie le explicó que esto podía pasar. Ahora lo importante no es Andrés. Lo importante es esto. Esto no es un caso aislado. Esto le está pasando a millones de personas, ahora mismo. Personas que trabajan, ahorran, se esfuerzan, hacen lo que se supone que deben hacer. Y aún así,
sienten algo como esto: gano lo mismo, pero ya no me alcanza. Antes podía comprar más. Todo está más caro. Y no es una sensación, no es una percepción, es la realidad. Porque hay algo que la mayoría de las personas no entiende. El dinero no es algo fijo, no es algo estático. El dinero se mueve, se crea y también pierde valor. Y si tú no entiendes eso, no importa cuánto ganes, siempre vas a sentir que estás corriendo, pero sin avanzar. Quiero que te quedes con una idea, una sola idea que conecta todo lo que vamos a ver hoy. El dinero no solo se usa, el dinero se transforma con el tiempo. El dinero cambia, aunque tú no hagas nada. Se crea dentro del sistema, pierde valor con el paso del tiempo, y eso afecta directamente lo que puedes hacer con él. Te lo digo de otra manera. No se trata solo de cuánto dinero tienes, sino de lo que ese dinero realmente puede hacer por ti. El dinero no es estático. El dinero cambia, y ese cambio define tu realidad financiera. Vamos a entender esto desde cero, sin complicaciones. Primero, algo que rompe una creencia muy común. La mayoría de las personas piensa que el dinero simplemente existe, como si fuera un recurso limitado que se reparte. Pero en la economía moderna, eso no es exactamente así. El dinero no solo circula, también se puede crear. ¿Cómo se crea el dinero? Imagina algo sencillo. Una persona va a un banco y pide un préstamo. El banco evalúa, aprueba y de pronto ese dinero aparece en su cuenta. Aquí viene lo importante. Ese dinero no necesariamente estaba guardado esperando. En muchos casos, ese dinero se creó en ese momento. Es un registro, un número que ahora existe dentro del sistema. Y ahora esa persona que pidió el préstamo usa ese dinero para comprar, pagar, invertir. Ese dinero empieza a moverse. Luego, alguien lo recibe, lo deposita y el sistema puede volver a generar más crédito. Y todo esto crea un efecto en cadena. ¿Qué significa esto? Significa que el dinero puede aumentar dentro del sistema. A esto se le llama expansión monetaria. No necesitas memorizar el término. Quédate con esta idea. Cada vez que el crédito crece, la cantidad de dinero también crece. ¿Y qué pasa cuando hay más dinero? Aquí es donde todo se conecta. Si hay más dinero circulando, pero los bienes y los servicios no crecen al mismo ritmo, los precios empiezan a subir. Y eso tiene un nombre: inflación. ¿Qué es inflación, en términos simples? Es cuando todo cuesta más con el tiempo, pero no porque las cosas valgan más, sino porque el dinero vale menos en términos de lo que puede comprar. Ese es el punto clave. La inflación no cambia el dinero, cambia su poder. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Pasan tres cosas al mismo tiempo. Primero, el dinero se crea a través del crédito. Segundo, hay más dinero en el sistema. Y por último, ese dinero pierde poder con el tiempo. Y eso genera una consecuencia directa. Tu dinero, si no crece, pierde valor.
aunque esté intacto, aunque esté guardado, aunque no lo toques. Es por ello que ahorrar está muy bien, pero a ese dinero debes darle uso y generarle más valor. Quiero que lo veas de esta forma. Imagina que tienes un cubo lleno de agua. Ese cubo representa tu dinero. Tú decides hacer lo correcto. Lo colocas en un lugar seguro y lo dejas ahí. No lo usas, no lo mueves. Ahora, imagina que ese cubo tiene una pequeña fuga en la base. Muy pequeña, tan pequeña que al inicio ni la notas. Pasa el tiempo y el agua empieza a bajar. Lentamente, sin ruido, sin aviso. No es que alguien vino y se lo llevó el agua. No es que tú la usaste. Simplemente se fue perdiendo. Eso es exactamente lo que ocurre con el dinero. La inflación, la expansión del dinero, el paso del tiempo, son esa fuga invisible. Y aquí está lo más importante. No hacer nada no detiene la fuga. Puedes cuidar el cubo, puedes protegerlo, pero si no entiendes que hay una fuga, vas a creer que estás acumulando, cuando en realidad estás perdiendo lentamente. Por lo cual, ¿qué tiene que pasar? Tu dinero necesita moverse, pero cuidado, eso no significa arriesgar, sino de entender que mantener el dinero inactivo significa aceptar su devaluación. Es por ello que nace este programa de educación financiera, para brindarte las herramientas y tú puedas tomar las decisiones conscientes y a su vez proteger y hacer crecer tu patrimonio. Te invito a completar las 23 sesiones, que van desde los más básicos hasta lo más avanzado. Te garantizo que si cumples las 23 sesiones obtendrás la educación financiera que te diferenciará del resto. Y todo esto nace en base a un recorrido más de 10 años, viendo problemas que ocurren a nivel mundial, para poder brindar una solución a todo ese problema del mal manejo de dinero y gestión que se tiene. Te garantizo que al finalizar serás una persona diferente, pero sobre todo no solo participes en las clases. Te invito a aplicarlas, pero aplicarlas conscientemente. Aplicarlas completando todo el programa, no con solo una clase. Ahora vamos a entender cómo funciona realmente el dinero, en base a una visión profunda del sistema monetario que rige nuestras vidas. Hace unos minutos vimos una idea que es clave, pero que muchas veces no se entiende completamente en la práctica. La idea era esta: el dinero no es algo fijo, el dinero cambia con el tiempo. No es solo algo que usas, no es solo algo que guardas, es algo que se crea, se mueve y pierde valor. Ahora, lo que vamos a hacer es ir un nivel más profundo, porque entender eso como una idea está bien. Pero lo realmente importante es entender cómo funciona ese proceso por dentro. ¿Cómo se crea el dinero? ¿Cómo ese proceso afecta a los precios? Y cómo todo eso, combinado con el tiempo, termina impactando directamente en tu vida. Ahora sí, vamos a ver el sistema completo. Vamos a construir esto paso a paso. Imagina el sistema financiero como una red. No es una sola cosa, es un conjunto de piezas que interactúan constantemente. Vayamos paso a paso para entender completamente el sistema. Paso 1. El origen. El crédito. Todo empieza con algo que ya mencionamos, pero ahora lo vamos a entender mejor. El crédito. Cuando alguien pide un préstamo, no solo está usando dinero, está activando un proceso dentro del sistema. El banco no actúa como una simple caja fuerte, actúa como un generador de dinero basado en confianza. ¿Confianza en qué? Vas a pagar, tienes ingresos, puedes sostener esa deuda. Y aquí está el punto importante. El dinero que se crea a través del crédito no nace de un ahorro previo directo, nace de una promesa futura. Es decir, el sistema financiero convierte expectativas futuras en dinero presente.
Paso 2. La expansión. Ahora imagina que no es solo una persona. Son miles, millones de personas pidiendo préstamos, usando tarjetas de crédito, financiando compras. Cada uno de esos actos crea dinero dentro del sistema. Y eso genera algo inevitable. La cantidad total de dinero empieza a crecer. No porque alguien lo imprima físicamente, sino porque el sistema lo está expandiendo a través del crédito. Paso 3. El desequilibrio. Ahora viene una parte clave. El dinero puede crecer más rápido que la economía real. Es decir, puede haber más dinero, pero no necesariamente más productos, más servicios o más valor real. Entonces ocurre algo lógico. Más dinero compitiendo por lo mismo. Y cuando eso pasa, los precios empiezan a subir. Paso 4. El ajuste. Inflación. La inflación no es un accidente, es un ajuste del sistema. Es la forma en la que el sistema reacciona cuando hay más dinero circulando. No es que las cosas se vuelvan más valiosas por sí mismas, es que el dinero pierde capacidad frente a ellas. Paso 5. El tiempo como multiplicador. Y ahora entra el último factor, el tiempo. Porque esto no ocurre una sola vez, ocurre constantemente, año tras año. Se crea más dinero, hay más crédito, los precios se ajustan y ese pequeño cambio se acumula. Y aquí es donde muchas personas fallan, no entienden el efecto acumulativo. No es un golpe fuerte, es una presión constante. Ahora vamos a unir todo como una cadena lógica. No son temas separados, son partes del mismo proceso. Primer eslabón, creación del dinero. Todo empieza con el crédito. El sistema financiero crea dinero al otorgar préstamos. Eso significa que el dinero puede crecer. Segundo eslabón, inflación. Cuando hay más dinero en circulación, ese dinero pierde fuerza relativa. Entonces los precios suben. Eso es la inflación. Tercer eslabón, pérdida de valor en el tiempo. Ahora junta esto con el tiempo. No es que pase una vez, pasa continuamente. Entonces, más dinero, precios más altos, repetido en el tiempo. ¿Cuál es el resultado? El dinero pierde valor de forma progresiva. Esto es clave. No son tres conceptos distintos, es un solo proceso que ocurre todo el tiempo. Y tú estás dentro de ese proceso, quieras o no. Metáfora de la cinta transportadora. Imagina que estás caminando sobre una cinta transportadora, como las de un aeropuerto. Pero hay un detalle. La cinta va en dirección contraria. Si tú te quedas quieto, empiezas a retroceder. Si caminas lento, tal vez te mantienes en el mismo lugar. Pero si quieres avanzar, tienes que moverte más rápido que la cinta. Eso es exactamente lo que hace la inflación con tu dinero. El sistema se mueve constantemente en tu contra. No hacer nada es retroceder. Moverte poco es quedarte igual. Solo avanzar de verdad requiere más acción. Metáfora del aire en una habitación. Imagina una habitación cerrada. Al inicio hay una cantidad de aire normal. Ahora empiezas a meter más aire, constantemente. Pero el espacio sigue siendo el mismo. ¿Qué pasa? La presión cambia. El equilibrio se rompe. Algo tiene que ajustarse. Eso es lo que pasa cuando hay más dinero en el sistema. El espacio económico no crece igual de rápido. Entonces los precios se ajustan. No es caos, es una consecuencia natural. Metáfora de la tinta diluida.
Imagina un vaso con agua y una gota de tinta. El color es intenso. Ahora empiezas a agregar más agua, pero no más tinta. El color se vuelve más débil. Sigue siendo tinta, pero tiene menos intensidad. Eso es lo que pasa con el dinero. Sigue siendo dinero, pero cada unidad tiene menos fuerza. Ahora bajemos esto al mundo real, sin ejemplos específicos, pero observando comportamientos. La mayoría de personas vive dentro de este sistema, sin entenderlo. ¿Qué hacen normalmente? Trabajan, reciben ingresos, gastan, ahorran lo que pueden y creen que eso es suficiente. Pero hay algo que no están viendo. Mientras ellos hacen eso, el sistema sigue avanzando. Se sigue creando dinero, los precios siguen subiendo, el valor sigue cambiando. Entonces aparecen patrones muy comunes. Personas que sienten que todo está más caro. Personas que trabajan más, pero no avanzan. Personas que ahorran, pero no crecen. Y aquí está lo más importante. No es falta de esfuerzo, es falta de comprensión del sistema. Porque si tú no entiendes cómo funciona el dinero, vas a tomar decisiones correctas en un contexto incorrecto. Y eso genera frustración. Ahora que entiendes el sistema, lo que viene es aún más importante. Porque ya no se trata de entender lo que pasa, sino de ver cómo se manifiesta en situaciones reales. Quiero que te lo grabes y entiendas que esto no es teoría. Esto está pasando en tu vida. Te lo repito. Todo lo que acabamos de ver no es teoría. No es algo que ocurre en bancos lejanos, ni en economías que no te afectan. Está pasando ahora mismo, en tu vida, cada vez que vas al mercado, cada vez que ves un precio más alto, cada vez que sientes que el dinero no alcanza igual. Eso que explicamos está actuando. Y lo más importante, no necesitas entender economía para que te afecte, pero necesitas entenderla para dejar de perder. Ahora vas a ver cómo esto se manifiesta en tu vida real y probablemente en más de un momento te vas a ver reflejado. Ejemplo número 1, basado en el contenido Ahorro que pierde valor, del libro Construcción de riqueza y educación financiera desde cero, que es la base principal de este programa. Carla, de 34 años, trabaja en administración, gana aproximadamente 2.500 mensuales. Desde los 25 empezó a ahorrar. No confía en inversiones, prefiere lo seguro. Durante casi 10 años guardó dinero en una cuenta básica. Decidió no mover su dinero, no invertir, no informarse más. ¿Cuál fue el error que cometió? Confundir seguridad con inmovilidad. Pensaba, mientras no lo pierda, estoy bien. ¿Y qué consecuencia trajo esto? Cuando decide usar su dinero para la inicial de un departamento, se da cuenta de que los precios subieron. Lo que tenía no alcanza como antes. Necesita endeudarse más de lo que pensaba, por lo cual tuvo un impacto emocional. Frustración, sensación de haber perdido tiempo, confusión. Conectemos todo con la clase. La inflación y el tiempo redujeron el valor real de su dinero. Ejemplo 2. Basado en el contenido Crédito activa el sistema. Luis, de 29 años, trabaja en ventas. Tiene ingresos variables que van desde los 2.000 a los 4.000. Empieza a usar tarjetas de crédito. Le ofrecen aumentos en línea. Él decide comprar electrodomésticos, celular, viajes, todo en cuotas. Comete un error, y es ver el crédito como extensión de su ingreso. Él piensa, puedo pagarlo después, con lo cual asume consecuencias.
Se acostumbra a un nivel de vida que no sostiene. Sus ingresos fluctúan, pero sus deudas no. Termina pagando intereses, por lo cual tiene un impacto emocional. Estrés, sensación de estar siempre alcanzando. Toda esta realidad, conectemos con la clase. El crédito crea dinero, pero también crea compromiso futuro. Ejemplo número 3. Persona que gana poco. Rosa tiene 41 años. Es comerciante informal. Gana alrededor de 1.200 mensuales. Sus ingresos son limitados. No tiene acceso fácil a crédito formal. Gasta todo lo que gana. No ahorra porque siente que no alcanza. Comete un error, pensar que su problema es solo el nivel de ingreso, por lo cual asume consecuencias. Cada vez que suben los precios, reduce consumos, ajusta calidad de vida, entra en modo supervivencia, por lo cual tiene un impacto emocional. Cansancio, resignación, sensación de estancamiento. Todo este contexto en relación a la clase es que la inflación afecta más a quienes tienen menos margen. Ejemplo 4. Persona que gana mucho pero mal gestiona. Diego tiene 37 años. Es profesional independiente. Gana 8.000 mensuales. Tiene buenos ingresos, tiene estilo de vida alto. Gasta acorde a lo que gana. Restaurantes, viajes, ropa, autos financiados. ¿Qué error comete? Ajusta su vida al ingreso, sin considerar el sistema. Piensa, mientras gane bien, estoy bien. Pero esto tiene consecuencia. No construye patrimonio. Depende de su ingreso activo. Si deja de trabajar, todo se detiene. Por lo cual, también tiene un impacto emocional. Ansiedad oculta. Dependencia del trabajo constante. La relación con la clase es que no entender cómo el dinero pierde valor le impide crecer. Vayamos con el ejemplo 5. Persona que lo hace correctamente. Valeria tiene 31 años. Es analista. Gana 3.500 mensuales. Empieza sin conocimiento financiero. Decide aprender. Entiende que el dinero pierde valor. Empieza a tomar decisiones diferentes. Toma acciones. Controla gastos. Ahorra con propósito. Busca hacer crecer su dinero, por lo cual obtiene resultados. Mantiene poder adquisitivo. Construye estabilidad. Reduce estrés financiero, por lo cual también tiene un impacto emocional. Tiene claridad, tiene confianza, sensación de control. Ahora vinculemos todo esto con la clase. Entiende el sistema. Valeria lo tuvo claro. Entender el sistema cambia completamente el resultado. Comparemos a Carla con Valeria. Carla ahorra sin estrategia. No entiende qué es la inflación. Su dinero pierde valor con el tiempo. Mientras que Valeria entiende el sistema, toma decisiones informadas, protege su dinero. ¿Qué resultados obtuvieron? Ambas hacen algo parecido, ahorrar, pero una pierde valor y la otra mantiene o mejora ese valor. ¿Por qué? Porque una entiende el sistema y la otra no. Así de simple. Ahora comparemos a Luis y Diego. Mientras que Luis usa crédito sin control, vive adelantando el ingreso, Diego gana más, pero también gasta más. No construye ninguna base. ¿Qué resultados obtienen? Ambos están en riesgo. Uno por exceso de deuda y el otro por falta de estructura. ¿Y por qué ocurre todo esto?
porque ninguno entiende realmente cómo funciona el dinero en el tiempo. Por lo cual la clave es entender el sistema. Aplica lo que aprendes. La educación financiera no es teórica, aplica todo lo que aprendes durante todo este programa. El tiempo puede ser tu aliado, tu enemigo, depende cómo lo uses. Toma el control, no esperes a tener más dinero. Ya te digo, si controlas bien tu dinero, hasta con un sueldo mínimo, puedes alcanzar la riqueza. ¿Va a depender de muchos factores? Sí. ¿Quién conoce tu realidad? Cada uno conoce su realidad, sus necesidades. Completa todo este programa. No por mí, hazlo por ti, porque verdaderamente te va a ayudar. Y sobre todo te va a brindar mejoras, claridad, desarrollo a nivel personal y financiero. Ahora pasemos a los errores financieros que debes evitar. Y sobre todo te los menciono para que tengas claridad y de esta manera puedas contrarrestar de acuerdo a tu realidad. Error 1. Creer que ahorrar es suficiente. Las personas guardan dinero. Creen que están siendo responsables. Pero lo que realmente pasa es que su dinero pierde valor. Y todo esto tiene una consecuencia. Retroceso silencioso. Error número 2. Creer que si ganas más, vas a estar bien. Por lo cual, aumentan gastos y creen que el problema era el ingreso. Pero lo que realmente pasa es que mantienen el mismo nivel financiero. Y por consecuencia tienen el estancamiento. Error número 3. Creer que el crédito es dinero extra. Las personas usan el crédito sin estrategia. Creen que tienen más capacidad. Pero la realidad es que comprometen su futuro. Por lo cual hay una presión financiera al cual tienen que afrontar. Error número 4. Creer que los precios suben porque sí. Las personas aceptan la realidad sin entenderla. Creen que es algo externo, pero lo que realmente pasa es que no se adaptan. Y por lo cual hay una consecuencia y es que pierden el poder adquisitivo. Error número 5. Creer que mientras no pierdan dinero, estarán bien. Evitan riesgos. Creen que están seguros. Pero la realidad es que están perdiendo valor con el tiempo. Y la consecuencia es que tienen una sensación de estabilidad, pero falsa. ¿Por qué pasa todo esto? No es porque las personas sean irresponsables. Es porque nadie les enseñó cómo funciona el dinero. Repiten lo que vieron en su entorno. Buscan seguridad inmediata. Evitan lo que no entienden. Además, el cerebro humano está diseñado para el corto plazo. Prefiere seguridad hoy, comodidad hoy, evitar incertidumbre. Pero el dinero funciona en el largo plazo. Y ahí está el conflicto. Si esto no cambia, no es que te vayas a quedar sin dinero de un día para otro. Es algo más lento, es más peligroso. Vas a trabajar, pero no a avanzar. Vas a ahorrar, pero no crecer. Vas a esforzarte, pero no ver resultados reales. Por lo cual, a nivel emocional, tendrás frustración, cansancio, sensación de estancamiento. Y a nivel financiero, pérdida de poder, dependencia del ingreso, falta de progreso real. Y lo más fuerte de todo es que podrías hacer todo bien y aún así quedarte atrás. Ahora sabes lo que pasa. Toca decidir qué vas a hacer. Hasta este punto ya entendiste algo que la mayoría de las personas nunca llega a comprender. Entendiste que el dinero se crea, el dinero pierde valor y el dinero juega en tu contra si no haces nada. Pero hay algo que tienes que tener claro. Entender esto no cambia tu vida. Aplicarlo sí. Porque puedes salir de aquí sabiendo todo esto y mañana seguir haciendo exactamente lo mismo. Y si eso pasa, el sistema va a seguir funcionando igual, pero en tu contra. Hoy no se trata de saber más. Se trata de empezar a actuar diferente.
Vamos a bajar todo esto a acciones concretas. No teoría, no ideas generales. Acciones que puedes empezar hoy. Paso 1. Haz visible tu dinero. Si no sabes dónde está tu dinero, no puedes controlarlo. Por lo cual, vamos a tomar acciones. Anotar todos tus ingresos. Anota todos tus gastos del último mes. No estimes. No digas más o menos. Tienen que ser datos reales, gastos reales, no importa la cantidad, por lo mínimo que sea. Luego viene el paso 2, identifica tu fuga de valor. Recuerda la metáfora del cubo. Ahora pregúntate, ¿dónde se está yendo mi dinero sin darme valor real? Para lo cual marcaremos gastos que no aportan, detectaremos compras impulsivas, identificaremos deudas innecesarias. Paso 3, diferencia entre consumo y construcción. Aquí empieza el cambio mental. Cada gasto que haces cae en una de dos categorías. Consumo, en el cual desaparece. Construcción, en el que se genera valor a futuro. Acciones a tomar. Antes de gastar, pregúntate, ¿esto desaparece o construye algo? Pasaremos al paso 4. Protege tu dinero del tiempo. Ya sabes que el dinero pierde valor si se queda quieto. Entonces necesitas empezar a cambiar eso. Acción inicial, sin llegar a complicarte. No dejes todo tu dinero inmóvil. Empieza a pensar en hacerlo crecer, aunque aún no sepas cómo. No necesitas dominar inversión hoy, pero sí necesitas dejar de ignorarla. Más adelante en el programa veremos cómo puedes usar ese dinero correctamente, pero para ello necesitamos que seas consciente de todo lo que tienes. Paso 5. Cambia tu relación con el crédito. El crédito no es el problema es cómo lo usas. Para el cual toma acciones. No uses el crédito para sostener tu estilo de vida. Usa el crédito solo cuando tiene sentido estratégico. ¿Qué debes evitar desde hoy? Evita usar estas frases. Después veo mis finanzas. No gano lo suficiente para empezar. Cuando tenga más dinero lo hago bien. Eso es lo que mantiene a las personas en el mismo lugar. ¿Qué debes esperar al inicio? Incomodidad, claridad incómoda, darte cuenta de tus errores. Y eso es bueno, porque significa que estás viendo la realidad. Quiero que entiendas que si no tienes control con lo poco que tienes ahora, ¿cómo esperas tener control de la riqueza que quieres lograr? Si lo pequeño te complica ahora, la grandeza te va a aplastar. Vamos a hacer algo ahora mismo. No mañana, no después, ahora. El objetivo de este es que veas con claridad cómo estás usando tu dinero hoy, para el cual hay instrucciones. Paso 1. Toma una hoja o celular o cualquiera con el cual puedes hacer apuntes. Paso 2. Escribe. ¿Cuánto dinero ingreso este último mes? Sé lo más preciso posible. Paso número 3. Divide en 3 categorías. Primera categoría, gastos fijos, alquiler, servicios, etc. Categoría número 2, gastos variables, comida, transporte, etc. Y la tercera, gastos que no recuerdas bien. Vayamos al paso número 4. Ahora responde con honestidad. ¿Qué porcentaje de tu dinero no sabes exactamente en qué se fue? Luego viene el paso 5. Reflexiona. ¿Ese dinero te generó valor o simplemente desapareció? ¿Qué resultado vamos a esperar? Con todo esto no buscamos perfección. Buscamos conciencia, porque no puedes cambiar lo que tú no puedes ver. Ahora quiero que te lleves esto a la vida real. Un reto de 5 días. Conciencia financiera total. Durante los próximos 5 días, vas a realizar acciones diarias. Anotarás absolutamente todo lo que gastes. No importa si es pequeño, mediano o grande. Todo suma. ¿Qué debes medir? ¿Cuánto gastas cada día? ¿En qué lo gastas? ¿Qué compras fueron impulsivas? Donde observarás patrones,
hábitos, decisiones automáticas que se repetirán. Te vas a sorprender, porque muchas personas no tienen un problema de dinero, tienen un problema de conciencia. Quiero que te quedes con estas 5 ideas fundamentales. Realizaremos un resumen estratégico. Primero, el dinero no se queda quieto, pierde valor con el tiempo. 2. No entender el sistema te hace perder sin darte cuenta. 3. Ahorrar sin estrategia no es suficiente. 4. El cambio empieza cuando ves tu realidad financiera. Por último, pequeñas decisiones repetidas crean grandes resultados. Quiero que pienses en algo, no en teoría, no en números, en tu vida. Si sigues haciendo exactamente lo mismo, ¿dónde vas a estar en 5 años? No dónde quieres estar, ¿dónde vas a estar realmente? Porque el tiempo va a pasar igual. La diferencia es si ese tiempo va a trabajar a tu favor o en tu contra. No se trata de cuánto sabes, se trata si decides hacer algo diferente a partir de hoy. Y sobre todo, quiero que recuerdes, el dinero no define tu futuro, lo define lo que haces con él desde el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase, que este viaje recién comienza.